cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria yo soy. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria yo soy. Aleluya. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando su grandeza. Proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria yo soy. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria yo soy. Y si Aleluya. tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, Señor, que sean visibles en nosotros también. Aleluya. En mi vida, Señor. Yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria yo soy. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria yo soy. Aleluya. Aleluya. Amén. Thank you. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios en esta mañana? Hoy voy a tocar un tema controversial para muchos, aquí no, pero para muchos afuera. Pero que hace tiempito que no lo toco y tengo la carátula de un libro que tiene que ver con este tema y todavía no he escrito lo necesario. Pero en esta semana ha estado en mi espíritu acabarlo de escribir, y es sobre la soberanía de Dios absoluta, que tiene que ver con eso, que hoy en día se predica la soberanía de Dios absoluta, como que Él tiene control de todo lo que pasa, que no hay una paja que se mueva aquí abajo,
si no es su voluntad. Y hay suficiente material para contrarrestar esa clase de enseñanza que tanto daño le ha hecho al cuerpo de Cristo. Pero como les dije, vamos a estar hablando sobre la soberanía de Dios. Vamos a definir lo que es la soberanía de Dios, que no es lo que la iglesia ha proyectado como que Dios tiene control de todas las cosas que pasan aquí en la tierra y que nada sucede si Dios no lo permite, dando a entender que es su voluntad. En la tierra suceden muchas cosas que no es la voluntad de Dios. En la tierra no se está haciendo la voluntad de Dios. Si se estuviese haciendo la voluntad de Dios, todo el mundo le serviría, porque esa es su voluntad. ¿Sí o no? Pero desde Génesis hasta Apocalipsis nos damos cuenta de que nunca Dios pudo lograr que todo el mundo le sirviera. Eso está claro ahí, eso no hay ni que, no hay que usar solamente un poquito de inteligencia y te das cuenta de eso. A él le mataban los profetas, a él hacían un sinnúmero de cosas. De hecho, Jesús se paró frente a Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces aquí se juntaron como la gallina junta a sus polluelos? Y no pudo. Desde el principio vemos la desobediencia del hombre, que eso fue lo que causó la maldición que pasó a todos los hombres. La muerte vino a través de Adán, por causa de su pecado, porque traicionó a Dios, porque hizo lo contrario a lo que Dios le había dicho. Y eso está claro en la Escritura. Si Dios hubiese tenido el control de todo, no hubiese pasado eso. No hubiese pasado eso. Pero lamentablemente hoy se enseña que Dios tiene el control de todo y que si algo pasa en tu vida es porque Dios lo ha permitido con algún propósito, y eso lo que causa es que neutraliza la fe tuya, porque ya tú no puedes creer, porque tú vas a llegar a la conclusión de que aquí estoy yo como Dios quiere, y vas a acusar a Dios de todas las cosas malas que pasan aquí en la tierra. Porque si Él tiene control de todo, pues entonces todo lo malo que pasa pues está bajo su potestad. ¿Usted no cree? Eso es lógico. Un Dios que da mandamientos es porque no controla. Si yo te controlara a ti, yo no te tengo que dar mandamientos porque te controlo. Cuando uno da mandamientos, está dando la opción de que la persona haga lo que uno dice o no lo haga. Eso es fácil de entender, pero es para mucha gente. Es que yo he llegado a la conclusión que hay muchos cristianos que no tienen criterio propio, que no piensan, analizan y no estudian. Ayer yo escribí varias veces varios versículos en diferentes versiones y puse, y alguien me preguntó qué quería decir DHH, que quiere decir Dios habla hoy, que es una versión. Y yo digo, Dios mío, si no sabes algo tan elemental, que tú puedes esperar que pueda. Y lamentablemente, pues, hay mucha gente que tiene esas creencias. Y entre los pentecostales también tenemos mucha gente que ha adquirido esa experiencia, esa creencia de que Dios tiene el control de todo. Y cuando tú crees eso, tú te neutralizas y tú no haces nada. Espera de que Dios haga algo y tú no usas tu fe para lograr cambiar las cosas. Amén. Por eso que yo digo que es bien dañina esa enseñanza que no es bíblica. En muchas ocasiones encontramos en las Escrituras que Jesús mismo le dijo a la gente: tu fe te ha sanado. ¿Sí o no? No dijo: la soberanía de Dios y la voluntad de mi Padre fue la que te sanó. No. Porque aún en su propio pueblo, te dice Marcos 5:6, te dice que Jesús no pudo, no que no quiso, no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad de la gente. Si Él fuese a usar su soberanía, pues hacía milagros, y aunque la gente creyera o no creyera. Eso se cae de la mata.
Y esas enseñanzas vienen de una persona, especialmente que fue el más que desarrolló esa clase de enseñanza, llamado Juan Calvino. Por eso es que hay una denominación que se llaman los calvinistas, que ellos creen que todo lo que sucede aquí en la tierra es porque está bajo la voluntad de Dios. Otra de las cosas que creen es que Dios es quien escoge la gente que tiene que ser salva y las que no son salvas. A uno los condena para el infierno y a otros los tiene señalados para ser salvos, y que esa gente se va a salvar aunque crean o no crean, porque están señaladas por Dios. Entonces, de ahí es que se deriva la creencia de salvo, siempre salvo. Una persona puede aceptar al Señor y después irse atrás y seguir en su pecado, y como quiera sigue salvo porque ya se salvó una vez. Eso es totalmente erróneo, eso no cuadra con las Escrituras. Pero eso viene de estas clases de enseñanza de este señor Calvino, que era un teólogo francés que vivió de 1509 al 1564. Y este hombre fue el que desarrolló esas clases de creencia. Y había otro que se llamaba Arminiano, que era el que le contradecía y decía que Dios no estaba en control. Y una de las cosas que enseñaba Calvino era que la gente se salvaba porque Dios lo había señalado y no podían resistir la gracia de Dios, y como quiera iban a ser salvos aunque no quisieran. Entonces el otro, Arminiano, enseñaba que eso salía de la voluntad del ser humano y que todo el mundo podía ser salvo. En cambio, Calvino decía que solamente podían ser salvos aquellos que Dios había señalado. Ahora, la palabra enseña bien claro en Marcos, capítulo 16, versos 15 en adelante. Dice, ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí incluye a todo el mundo. Ahora, la persona tiene que creer. Y si el que no creyere será condenado. Quiere decir que la bola está en la cancha del individuo, no en Dios. Eso está claro. Pero ellos creen que una de las creencias es la predestinación. Dios nos predestinó a todos para ser salvos, pero no todos entran en esa predestinación. Pero ellos creen que unos son predestinados a ser salvos desde antes de la fundación del mundo, y otros son predestinados para perderse. Pues entonces no vemos justicia en Dios. Entonces Dios sería injusto de que una persona se pierda porque Dios predestinó a que se perdiera. ¿Usted no cree? No podríamos decir que Dios es justo. Pero la puerta está abierta para todo el mundo. Todo el que quiera ser salvo puede ser salvo. Jesucristo por todos murió. De tal manera amó Dios al mundo, no a algunos, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea fuera salvo. Y esa polémica ha estado por muchos años de personas que creen de que en la predestinación, de que Dios te predestinó para ser salvo y que vas a ser salvo aunque tú no quieras. Como quiera que sea, vas a ser salvo, porque ya Dios te señaló. Ahora, Arminiano enseñaba de que, y es una realidad, de que Dios en su, ¿cómo se le llama esto? Omnisciencia. Podía ver quiénes iban a ser salvos y quiénes no. Eso sí está correcto. Porque Dios, el futuro para Él es historia. Ya Dios sabe el futuro de mucha gente. Y sabe que serán personas que nunca aceptarán la salvación. Pero eso no quiere decir que Dios los predestinó a eso. Amén. Hay veces que nosotros hasta podemos predecir cuando hay una persona que esta persona
creo que nunca llegará a conocer al Señor por sus actitudes, por sus creencias y su forma de ser. A menos que no tenga una revelación de que Dios se les revele. Y para eso tiene que haber gente intercediendo, porque Dios no lo hace arbitrariamente. Pero esto es bien importante porque mucha gente usa la soberanía de Dios diciendo que Dios hará lo que Él quiere si le da la gana. Y una de las cosas que tenemos que entender es que toda promesa de Dios es en el sí y en el amén. No está condicionada a que Dios se levante un día negativo y diga, no voy a cumplir con mis promesas porque no me da la gana. Porque entonces Dios no sería confiable. ¿Sí o no? Porque tú pensarías, bueno, y si Dios se levanta en esta, como para ponerlo en términos humanos, si Dios se levanta en el día de hoy virado y no quiere hacer nada, y pues ese no es Dios. Él es fiel a su palabra y Él es fiel a su promesa. Que nosotros no sepamos recibir lo que ya nos ha sido dado son otros 20 pesos. De que nosotros actuemos en incredulidad en lo que Él ha dicho, esos son otros 20 pesos. Pero Dios no es hombre para mentir. Te lo dice bien claro la Escritura. Si Dios promete algo, Él lo cumple. Ahora, otra cosa es que usted no cree en la promesa. O que sus creencias hayan sido distorsionadas, como con esto, de que Dios te cumple su promesa si le da la gana. Pues entonces, si es así, pues Dios no es confiable. No podemos confiar en un Dios que cumple su promesa si le da la gana o no le da la gana. ¿Cuánto me entienden? Pero ellos, sin darse cuenta, eso es lo que están enseñando. Por eso es que eso destruye la fe. Porque ya tú sabes, ya tú piensas, bueno, pues yo no voy a usar fe porque como quiera que sea, la soberanía de Dios es la que va a concluir esto, y Él decidirá si me va a bendecir o no me va a bendecir, si me va a sanar o no me va a sanar. Y entonces todo está en las manos de Él y yo no puedo hacer nada. Eso es lo que en realidad enseña esa clase de enseñanza que a mucha gente le ha hecho mucho daño. Ahora, la palabra soberano la encontramos muy pocas veces en esta versión, y la mayoría de las veces habla de reyes terrenales. A los reyes terrenales se les llamaba soberano. A Nabucodonosor, a toda esa gente se les llamaba soberano. Pero eso no quería decir que ellos controlaban la tierra ni controlaban a los seres humanos. Eso quería decir que eso eran las personas con más poder en el gobierno. Y voy a aclarar algo que es bien importante, ahora que digo gobierno. Hay muchos cristianos que dicen que Dios quita y pone reyes, dando a entender que el que está en eminencia fue porque Dios lo puso. Eso es totalmente erróneo. Cuando se dijo eso, los reyes no eran elegidos por votos. El pueblo no elegía a los reyes. Dios elegía reyes hasta que el pueblo le pidió. Dicho sea de paso, el primer rey que hubo, ¿quién sabe cuál era? Saúl. Digo, estoy hablando después que Dios lo puso en ese puesto. Luego Dios escogió ¿a quién? A David. Hasta ahí Dios estaba escogiendo. Y dicho sea de paso, antes lo que había era una teocracia, que Dios era el que reinaba sobre todo. Pero el pueblo de Israel pidió que le pusieran rey como los demás pueblos. Y dijo, bueno, si ustedes me están desechando a mí como su rey, pues ustedes quieren rey terrenal, pues ahí tienen un rey. Y dicho sea de paso, Dios en ese momento
quitaba y ponía reyes, pero era al pueblo de Israel. Fuera del pueblo de Israel no era Dios que lo ponía. Dios no puso a Hitler, Dios no puso a Mussolini, Dios no puso al faraón, Dios no puso a Fidel y mucho menos a Maduro. ¿Sabe qué diga? No, si Dios lo puso ahí, no, Dios no lo puso el pueblo. Ahora nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de quitar y poner reyes o gobernantes. No es Dios. Eso de que muchos cristianos dicen, Dios quita y pone reyes, eso para aquel tiempo sí lo hacía, pero no ahora. Y dicho, eso es bueno que lo sepan, porque vamos a llegar a ciertas conclusiones erróneas si pensamos de esa manera. Pues entonces Dios puso a Hitler, que mató a... ¿Cuántos mató? ¿A 6 millones? 6 millones de judíos. 6 millones, imagínate. Ni puso a Stalin, ni a Mussolini, ni a Hitler, ni a Maduro, ni a Lenin. Ni tampoco puso a los reyes de los filisteos, ni de los amorreos, ni todos esos reos que están por ahí sueltos. Ni puso al rey de Sodoma. Ese trato era solamente con Israel. Israel decidió no tener a Dios como soberano sobre ellos y pidieron que le pusieran reyes, como las demás naciones que tenían reyes. Eso es como decirle, Dios, salte del medio y tráenos un ser humano que nos gobierne. Ya no queremos estar bajo tu gobierno. Eso fue lo que hizo el pueblo. Pues Dios los complació y le puso reyes. Pero ese fue el trato que Dios tenía con Israel. De ahí en fuera, Dios no era que elegía a los reyes que rodeaban al pueblo de Israel. ¿Estamos claros en eso? Ni lo hace ahora tampoco. Es bueno corregir eso porque alguna vez uno oye esas ignorancias. Dios quita y pone reyes. Esa responsabilidad está en nosotros. Amén. De hecho, cuando Dios creó toda la tierra y puso al hombre aquí abajo, una de las cosas que le exigió fuera que subyugara y gobernara el planeta. La responsabilidad se la puso en el hombre. Ellos subyugad, multiplicaos, gobernar la tierra. Y esa es la responsabilidad nuestra, no era de Dios. Hay muchas cosas que nosotros le ponemos la responsabilidad a Dios, que la responsabilidad es nuestra. Y le pedimos a Dios que nos ayude, que nos consagre, que nos dé vida espiritual, no, eso lo tienes que buscar tú. Señor, hazme bueno. No, el que tiene que tener la decisión de hacer bueno eres tú. Dios no lo va a hacer. Una de las cosas más valiosas que Dios le dio al ser humano, ¿sabe cuál es? ¿Quién me puede decir? La voluntad. Y al darle la voluntad, el hombre es quien tiene que decidir. Dios no toca tu voluntad, ni el diablo puede tocar tu voluntad. Tú se la cedes. Igual que le cedes a Dios. Si Dios te pide que hagas su voluntad es porque Él no domina tu voluntad. Si yo domino la voluntad de una persona, no le tengo que decir, haz mi voluntad, porque yo lo controlo, yo lo domino. Al darle esa virtud al ser humano, pues ya el ser humano tiene lo que se le llama un libre albedrío, que puede escoger entre lo bueno y lo malo. Y vemos en la Escritura en Deuteronomio 30, 19, donde Dios le dice que al cielo y a la tierra llamo por testigo hoy que os he puesto delante de vosotros la bendición y la maldición. Le puso la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y decir que el que tenía que escoger es el ser humano, no él.
Y cuando Dios nos manda a predicar, la gente se le predica el evangelio y ellos son los que deciden si quieren recibir el evangelio o no. Dice que ir y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere. No dice el que yo obligare. Algunas veces yo oigo oraciones, Señor, convierte a mi hijo, convierte a fulano. Dios no convierte a nadie. Si tuviese la potestad de Dios convertir a alguien y la voluntad de Dios es que todos sean salvos, pues entonces la culpa la tiene Él de que no todo el mundo es salvo. Porque eso está en su potestad. ¿Usted no cree? Y algunas veces yo oía a la gente orando, Señor, salva a fulano. Podemos orar para que Dios traiga convicción. ¿Usted sabe lo que es convicción? Que traiga convicción a las personas. Pero las personas tienen que decidir. Hay gente que aún se le ha traído convicción y están tan endurecidos en su corazón que rechazan su salvación. Si usted piensa de que yo me acuerdo que hacen unos, no he oído esto en estos días, pero en el pasado, cuando yo comencé en el evangelio, habían ciertos evangelistas que decían que ellos habían orado y le habían pedido X cantidad de almas al Señor. Y algunas veces cuando estaban en las campañas o en una iglesia donde estuviesen predicando, decían, yo anoche le pedí 20 o 30 personas al Señor. Y cuando empezaban a hacer llamados, daban cantaleta y cantaleta y cantaleta y cantaleta y cantaleta, hasta que no vieran 30 personas pasar al frente, que algunas veces pasaban obligados por los hermanos. Pero el Dios que te da 30, si fuese así, no te puede dar todas. Porque al decir, yo pedí 30 y vamos a suponer que hayan 500 que están perdidas, pues entonces tú limitaste a Dios. Si Él tuviese la potestad de hacer eso. Se supone que lo correcto sería que Él orara para que Dios tocare a todas las personas, traer convicción a cada persona que no es salvo en el servicio. Ya esos son otros 20 pesos. Entonces Dios, eso es una buena petición. Que Dios traiga convicción, que el Espíritu Santo toque los corazones de las personas. Pero el Espíritu Santo no puede obligar a nadie a ser salvo. Porque el día que Dios obligue a alguien a ser salvo, ha ido por encima de la voluntad que le dio al hombre. El diablo se le ríe en la cara, como trató de hacer con Job. Te sirve porque lo tienes bien. Ahora quítale todo lo que tiene para que tú veas cómo te maldice. Eso era lo que quería Job. Mejor dicho, eso era lo que quería el diablo, que Job maldijera a Dios. No lo logró. Dios le dijo, Él está en tus manos, pero no le puedes tocar su alma, no le puedes tocar su voluntad. Ahí es que está su voluntad. No le puedes tocar su voluntad. Ahora, todo estaba bajo el maligno. El Satanás era rey y señor de este sistema, porque eso Adán se lo pasó a él. Quien estaba rey y señor del sistema en el mundo era Adán, pero al desobedecer a Dios, eso se lo pasó a Satanás, ese dominio. Satanás tomó dominio, el pecado tomó dominio, la muerte tomó dominio sobre la tierra. Adán fue creado para vivir eternamente. Los científicos nos explican por qué nosotros envejecemos cuando nosotros nos renovamos cada X tiempo. Pero es por causa del pecado que Adán introdujo a este mundo. Amén. Y es por eso que Satanás cogió
dominio sobre todo el mundo. Y él le dijo, él está en tus manos. Primeramente, Job estaba andando en temor. Y el que anda en temor le abre las puertas al diablo. Lo que la fe hace para que el poder de Dios se manifieste en los individuos, eso lo hace el temor para que se manifieste el diablo en contra de las personas. La palabra dice que no deis lugar al diablo. Y si te dice que no deis lugar, es porque tú tienes la potestad y tienes la habilidad de no darle lugar. ¿Sí o no? Eso está bien claro. Encontramos en la Biblia la palabra soberanía, refiriéndose a los reyes. La soberanía de Dios no es lo que muchos cristianos enseñan, que es control absoluto de todas las cosas. Que nada se mueve. Ustedes no han oído ni una hoja cae de un árbol si no es la voluntad de Dios. Eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Lo que habla del pelo o de un pájaro que no cae sin que Dios lo sepa, no es que era la voluntad de Dios que cayera. Una cosa es que no hay nada escondido de Dios y otra cosa es que lo que pase sea su voluntad. Amén. Y mucha gente le atribuyen a Dios que todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Yo conocí un evangelista aquí bien famoso que decía, nada sucede si Dios no lo permite. Pues sí, muchas cosas suceden. Y no es porque Dios, cuando dicen eso es dando a entender como que es la voluntad de Dios. ¿Usted cree que la voluntad de Dios que haya incestos? ¿Usted cree que la voluntad de Dios que haya violaciones, que haya asesinatos? ¿Usted cree? ¿Ah? Que hayan robo. ¿Usted cree que la maldad de este mundo es la voluntad de Dios? Ahora Dios la permite porque el hombre la permite. La palabra dice no matarás o no cometerás homicidio, que es lo que quiere decir. ¿Y cuánta gente no mata? ¿Es la voluntad de Dios que la gente se maten unos a los otros? No. El hecho de que Dios lo permita no quiere decir que esa sea su voluntad, porque Dios permite todo lo que usted permita en su vida. Si usted quiere salir de aquí en esta mañana e irse a beber, irse a hacer un montón de cosas malas, Dios lo va a permitir. No es su voluntad, pero Dios lo va a permitir. ¿Por qué? Porque tú tienes un libre albedrío y tú puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana. Dios te enseña el camino, pero tú eres quien tiene que andar por él. ¿Estamos claros en eso? Pero enseñar de la manera que se está enseñando a la gente que Dios tiene el control, y hay hasta canciones que dicen Dios tiene el control, eso es un disparate. Ojalá y Dios tuviese el control. Estuviesen todos los hermanos aquí. En esta iglesia no hubiese ni una silla vacía si tuviese el control, porque la voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo. ¿Sí o no? Y no todo el mundo es salvo. Si tú lees la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, te das cuenta de que la humanidad, la mayoría de la humanidad no se sometió a Dios. Si no salga a la calle. Aquí en este país, la mayoría de todas las personas han oído algo del Evangelio. ¿Sí o no? Pero sin embargo, tenemos más pecadores dedicados al pecado que cristianos dedicados a Dios. ¿Y por qué? Podríamos enumerar muchas cosas de por qué pasa eso. Pero una de las que yo quiero que tú sepas es porque el hombre decide qué hacer con su vida. Ayer vi algo bien gracioso que decía que hablando de los ateos, que decía que los ateos se daban el lujo que no se dieron los demonios. No hay un demonio que sea ateo. El diablo no es ateo. Ateo es el que dice que Dios no existe.
Quiere decir que los demonios son un poquito más inteligentes que mucha gente que se dicen ser ateos. Porque no hay un demonio que crea que Dios no existe. Porque todos creen que Dios existe. Amén. Ok, la palabra soberanía no se usa en la versión de King James como en la forma en que las personas creen en el día de hoy. Se usa 303 veces en el Antiguo Testamento en la versión internacional. Es que se usa la palabra soberanía porque la sustituyeron por la palabra Señor y Dios. A Dios se le llama soberano porque está sobre todo, pero también se le llamaba soberano a los reyes de la tierra. Y eso no quería decir que los reyes de la tierra controlaban a los seres humanos, que tenían el control sobre todas las cosas que pasaban en la tierra. A ellos se les llamaban soberanos porque eran los más que tenían el poder de tomar decisiones, pero no eran porque ellos tenían ese poder sobre la voluntad de los seres humanos. Y la palabra soberano en esa versión es equivalente a Señor Dios. Ellos le pusieron soberano. Ni una sola vez de estas que se usa esta palabra soberano, en la manera en que la usan la mayoría de los religiosos, implica de que Dios tiene el control de todas las cosas. La religión le dio ese nuevo significado a la palabra soberano, diciendo que Dios es el que decide todo en la tierra, por encima de la voluntad del ser humano, que Él controla todo, que nada que nada pasa si no es su voluntad o si Él no quiere. Entonces tenemos que culpar a Dios por todo lo que pasa. Tenemos que culparlo a Dios por todos los abortos, por todos los crímenes, porque nada sucede si es su voluntad. ¿Usted no cree? Solamente lo que hay es que analizar, usar la mente, usar las neuronas que Dios nos dio para analizar lo que nos rodea. Si Dios controlara todo, pues no hubiese nadie que se perdiera, porque su voluntad es que todos sean salvos. Esta gente enseña que Dios ejerce su autoridad suprema e independientemente, no importa lo que la gente crea, no importa lo que la gente determine, sino que Él determina todo lo que se hace aquí en la tierra. Ok, búsquese en segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 9. Ninguna de las definiciones implican de que Dios controla todo. Avisa. En el diccionario vamos a encontrar que la palabra soberano quiere decir alguien que ejerce o posee autoridad suprema, como podríamos decir, el más que manda, e independientemente de cualquier otra persona externa. De hecho, la palabra soberano quiere decir independencia o independiente. Libre, va a encontrar que en el diccionario dice territorio independiente, libre, república, soberana. Esa es parte de lo que quiere decir la palabra soberanía. También quiere decir magnífico, excelente, no superado, muy grande, importante, monarca, gobierno, total o limitado.
Y eso es lo que son los reyes de la tierra. Ellos están en una posición la más alta, pero están limitados. Porque no pueden ejercer dominio sobre la voluntad de los seres humanos. Y eso lo vemos. Es más, lo podemos ver con lo que está pasando aquí en Puerto Rico. El gobierno no puede influir en la voluntad del pueblo. Por eso es que el pueblo está levantado. Por eso su soberanía, dicha así, es limitada. Toda soberanía de ser humano es limitada. De todos los reyes en la tierra es limitada. Ahora, cuando se refiere a Dios, está hablando de que Dios es por encima de todos los reyes. Por eso es que se le dice a Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. No hay más nadie más grande que Él. No hay nadie más poderoso que Él. Pero Él compartió con el ser humano su soberanía en el sentido de que le dio libre escoger al ser humano. Y Dios no puede violar eso, porque Dios no viola su palabra. Amén. El ser humano tiene su responsabilidad. Para ser salvo, nosotros Él puede tocarnos por su espíritu, por traernos convicción, pero nosotros con nuestra alma, con nuestra voluntad, tomamos la decisión de darle el corazón al Señor. Pero Él no puede obligarnos a nosotros a que nosotros le sirvamos. Dicho sea de paso, si Dios estuviese en control de todo, todos los cristianos fueran súper santísimos. Y no podemos decir que todas las personas que son cristianos están viviendo la voluntad de Dios. Si no, examínense cada uno de ustedes, y yo también. Yo no puedo decir que yo estoy haciendo el 100% la voluntad de Dios. Y hay que ser sincero, ¿es verdad? Hay cosas que yo debo hacer y que usted debe hacer que no la está haciendo. Amén. Y que la iglesia no está haciendo. La mayoría de la iglesia no está predicando el evangelio. Y esa era la voluntad del Señor. Vayan y hagan discípulos. ¿Sí o no? Prediquen el evangelio a toda criatura. Ahora, ¿cuántos cristianos que van a la iglesia lo están haciendo? Pues quiere decir que Dios no está haciendo su voluntad, esforzando su voluntad en la gente. Cada vez que Dios te da a ti un mandamiento, te da la oportunidad a que lo hagas o que no lo hagas. Por eso es un mandamiento. Es un mandamiento, eso te enseña de que tú tienes la decisión en tus manos de obedecer al mandamiento o no obedecer. ¿Estamos? Ok. Estamos aquí en Primera de Pedro. Segunda de Pedro 3:9. Ahora le voy a hacer una pregunta y le voy a hacer una pregunta a los que me están viendo. ¿Es la voluntad de Dios que todo el mundo sea salvo? ¿Qué ustedes me contestan? Jesús por todos murió. De tal manera amó Dios al mundo, no a algunos, al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que está abierto para todo el mundo, no para algunos exclusivos, no para algunos que Dios escogió desde la predestinación, desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió a todos el mundo antes de la fundación del mundo para ser salvos, pero no todos entran y reciben esa predestinación. Ese fue predestinación, lo que quiere decir es el deseo de Dios. El deseo que Dios quiso para toda la humanidad. Pero no todo el mundo entra en esa predestinación, en ese deseo de Dios. ¿Estamos?
Ok, pero mira lo que dice aquí. Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por costumbre, está hablando de su venida, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno que. Pero, ¿cuántos no perecen? Pues eso quiere decir, eso es lo que quiere decir, es que aunque Dios, ese es su deseo de que nadie perezca, pero ese deseo Él no se lo impone a la gente, basado en su soberanía. Ok. Esto claramente anuncia que no es la voluntad del Señor que ninguna persona perezca o se pierda. Y nos damos cuenta de que muchos son los que se pierden. Y aún la Escritura te lo enseña. Hay dos caminos, uno estrecho y uno ancho. Y son muchos los que entran por el ancho, para perdición. Pero esa no es la voluntad de Dios. Pero Dios no puede violar la voluntad del ser humano. ¿Cuántas personas nos blasfeman y hablan, y tú encuentras que hablan mal de Dios? Yo me acuerdo en una de estas manifestaciones que uno tenía un letrero y decía, Dios, yo no te quiero en mi cuerpo. ¿Y sabes qué? Dios no va a hacer nada. Dios no va a ir por encima de la voluntad de esa persona que tiene ese letrero. Y déjeme decirle que estamos viviendo en tiempos peligrosos donde la juventud está siendo influenciada por mentes maléficas, ateas. Y son muchos los jóvenes, porque mira, el diablo sabe lo que hace con la música, en las universidades y con todos estos revoluces, crean influencia en la juventud inmadura, que se hacen tontos útiles de gente maléfica que lo que quiere es hundir a este país. Ok. Si Dios forzara en los seres humanos su voluntad, nadie se perdería. Nadie. Búsquese Mateo 17:13. Aquí hay una sugerencia, Mateo 7:13. Me avisa cuando estemos ahí. Dice, entrar por la puerta ¿qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a qué? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Vemos que él está dando una sugerencia. ¿Sí o no? Pero no, fíjate que no es un mandato, es una sugerencia. Entrar por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Mire, para el ser humano es más fácil dejarse llevar por los instintos y las pasiones dirigidas por todos los 5 sentidos, por lo sensorial, que negarse a sí mismo. Y la mayoría de los seres humanos se dejan llevar por los instintos, no por la razón. El ser humano es bien fácil de manipular cuando no tiene la capacidad o no razona, ni tiene criterio propio, especialmente la juventud. La palabra dice que la necedad está ligada al joven, porque el joven, la mayoría de los jóvenes no analizan. Ellos no analizan el pro y el contra. Ellos no piensan en el futuro, ellos piensan en el momento. Y cualquiera viene y los manipula. Y eso es lo que estamos viendo.
Hoy en día viene, por ejemplo, una persona de esta, Marablao, y tiene miles de seguidores. Y cuando tú ves el contenido de su lírica y de lo que hablan, es basura. Y mucha gente los recibe como si fuera una gloria. Si esas personas son las que van a dirigir el destino de este país, estamos bien fastidiados. Si un Calle 13 es lo que va a dirigir el destino de este país y los gobiernos de este país, y con 2 o 3 que les rodean, y Ricky Martin y toda esa gente, estamos bien fastidiados. Bien fastidiados. Porque esa gente no tiene temor a Dios. Están en contra de la Escritura, están en contra de todo. Y si este país se duerme, lo vamos a ver bien mal. Ok. Dios siempre nos ha dado a nosotros la libertad de poder elegir nuestras actitudes. Él nunca impone su voluntad sobre cada uno de nosotros. Vamos a buscar un momentito. Deuteronomio 30, 19. Vaya buscándolo en lo que yo digo algo aquí que es sumamente importante. Nosotros encontramos la palabra soberano 8 veces en las Escrituras. 3 de ellas se refiere a Magot, y eso se encuentra en Ezequiel 38:2, 39:1, Job 31:28. También encontramos la palabra soberano en la oración de los apóstoles. Pero esto es refiriéndose a Dios. Ahorita se refería a reyes de la tierra. En Hechos 4:24. También la encontramos en 1 Timoteo 6:15, Judas 1:4 y Apocalipsis 1:5, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. En ninguna de estas escrituras dice que Él tiene control de todo lo que pasa aquí en la tierra. Sabemos que cuando Dios creó al hombre, lo creó con un libre albedrío para escoger entre lo bueno y lo malo. Ustedes saben que Dios le dijo a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, pero de este árbol del bien y del mal no podrás comer, porque el día en que comieres de él, que morirá. Vino Satanás con su astucia y le dijo: con que Dios te dijo que no puedes comer de ningún árbol. Era porque él no sabía cuál era el árbol. Eso Dios se lo comunicó a Adán. Entonces Adán falló. Y Eva, al decirle: no, podemos comer de todo, pero menos de ese. Y ya le dijo cuál era el árbol. Y entonces Satanás usó los sentidos, que siempre ha usado los sentidos del ser humano. Y ellos vieron que el árbol se veía bien, bueno para comer, se veía atractivo. Y se dejaron ya por la carne, se dejaron ya por los sentidos. Y ya usted sabe que eso fue lo que dio entrada a la maldición a toda la tierra. ¿Sí o no? Pero fíjate que Dios no se le metía en el medio. No lo hagan. No lo toquen. No, Él dejó que lo hicieran. ¿Por qué? Porque eso fue la decisión del ser humano. Dios no se va a meter en tus decisiones. Como te dije ahorita, Él te señala el camino, pero tú eres quien tiene que caminarlo.
Si tú no lo quieres caminar, ese es problema tuyo. Dios nos disciplina aquí con su palabra y nos dice cómo debemos vivir. Dios te dice que no odies y tú odias y te da la gana. ¿Cuántos cristianos no están enfermos por causa de que viven en contiendas y en resentimiento con gente, con familiares? Pero vienen a la iglesia y cantan, pero tienen rencillas y pleitos con medio mundo, contienda. Eso le abre las puertas a Satanás en tu vida. Hello. Ahora, esa no es la voluntad de Dios. Dios nos dice que amemos, pero nosotros amamos si nos da la gana. El amor es una decisión. No es algo que tú le vas a decir, Señor, dame amor, dame amor. Ya Dios derramó su amor sobre nosotros. Ahora tú decides si vas a usar ese amor para amar a las personas. Dios no lo va a decidir. Dios te enseña el camino, pero tú tienes que andarlo. Amén. Y así hay muchas cosas que aquí la palabra te enseña, que no hagas estas cosas para que no te acontezcan estas otras. La palabra dice que el hombre tuerce su camino y luego su corazón se irrita contra Dios y le echa la culpa a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no? Tú sembraste para eso. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. En todo en la vida. Si siembras cariño, siembras amor, eso lo vas a cosechar. Si siembras odio y contienda, eso es lo que tú vas a cosechar. Pero eso está bajo tu voluntad. Dios te dice que no lo haga, pero no puede impedir que tú lo hagas. Hello. Esto es lo bonito de esto, que Dios no me obliga a mí a hacer su voluntad. Él pide que la haga, pero está de mí si quiero hacerla o no. Amén. Pues entonces no lo podemos culpar a Él por las consecuencias de nuestras decisiones. Mucha gente está viviendo consecuencias de decisiones que tomó en el pasado. Mucha gente está viviendo consecuencias de los dichos de su boca. Somos enlazados con los dichos de nuestra boca. Dice la palabra que con nuestras palabras se llenará nuestro vientre. Hay gente que habla negativo, negativo, negativo y quiere cosechar cosas positivas, positivas, positivas. Eso no funciona. Porque en tus palabras está tu creencia. De la abundancia del corazón, habla la boca. Tú puedes saber lo que hay en el corazón de una persona cuando lo oyes hablar. Y sabes con sus actitudes y sus palabras si hay amargura en su corazón. Cuando tú oyes algunas veces gente que con palabras hirientes, palabras soeces que ofenden, porque están ofendidos por unas palabras que dijo otra persona. Eso no tiene sentido. Hello. Estamos pagando con la misma moneda. No hay diferencia entre el uno y el otro. Amén. Si yo te hablo malo a ti porque tú me hablaste malo, pues los dos estamos hablando malo. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Y eso es lo que estamos viendo. Amén. Ok, hay varias creencias que se derivan de esta creencia de que Dios tiene el control absoluto de todo. Ya vimos que si Dios tuviese el control absoluto de todo el mundo sería salvo. Porque esa es su voluntad. Quiere decir que Dios no le impone su voluntad a los seres humanos. Ok. Está la enseñanza muy popular entre los cristianos que dice que nada sucede si no es la voluntad de Dios. Eso es mentira. Hay muchas cosas que suceden que no son la voluntad de Dios. Todo lo que sucede es porque Dios lo permite para su gloria. ¿Has oído eso? Eso es otra mentira. El hombre es quien toma sus decisiones. Ni una hoja cae de un árbol si no es la voluntad de Dios. Eso no está en la Escritura. No existe una Escritura que diga eso. El diablo no puede tocarnos si Dios no lo permite. ¿Sabe que eso es mentira? Si tú le das lugar al diablo,
Él lo va a coger y Dios va a tener que permitirlo porque tú le diste lugar al diablo. Porque es en Efesios 4:27. Ya mismo vamos allá, está bien. Deja el dedito en Deuteronomio y deja el dedito ahí, hermano. No te preocupes por eso. No, pero quiero establecer lo que estoy hablando. Efesios 4:27, ¿qué dice ahí? Efesios 4:27. ¿Ni de qué? Quiere decir que nosotros podemos darle lugar. ¿Para qué? Para venir en nuestra contra. Y no podemos culpar a Dios cuando Él viene en nuestra contra. Yo alguna vez oigo a cristianos, ay, orando, ay Señor, ¿por qué permitiste esto? No, vamos a ver por qué sucedió. Yo me acuerdo de una mujer que me llamó porque su esposo le salió un limón. El esposo le salió malo, según ella. Y me preguntaba que por qué Dios permitió que ella se casara con él. Bueno, porque tú lo escogiste. Tú fuiste, estoy seguro que no oraste ni pediste la dirección de Dios para casarte con él. Te dejaste llevar por los abdominales o por la pipa, no sé lo que te gusta. Tú fuiste quien lo escogiste. No fue Dios. No buscaste la dirección de Dios. Pues ahora no vengas a decir que porque Dios permitió, Dios va a permitir todo lo que tú permitas en la tierra. Si tú tomas una decisión de hacer una mala decisión, Dios te lo va a permitir. Y si no tienes conocimiento, por eso la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento y la sabiduría es la que te ayuda para no meterte en problemas. El conocimiento te ayuda a resolver problemas. La sabiduría te ayuda a no meterte en ellos. Pero la gente, aún muchos cristianos, nunca estudian las Escrituras. Nunca leen para saber cuál es la voluntad de Dios. Ni tienen Biblia. ¿Qué usted puede esperar de cristianos así? Yo siempre aconsejo, léase el libro de los Proverbios para que tú veas todos los consejos que da para que tú no te metas en problemas. Un sinnúmero de consejos. Y te aconsejo que lo estudies usando varias versiones, especialmente la popular, para que lo puedas entender mejor. Y ahí te dice que no hagas tales cosas para que no te acontezcan otras. Lo que siempre hemos escuchado, todo lo que el hombre siembra, eso segará. ¿Cómo sembramos? Sembramos con actitudes, con palabras. ¿Sí o no? Pues eso es lo que tú vas a segar. Tú no pienses que si sembrando odio vas a cosechar amor. Porque es como tratar de sembrar un palo de mango y que te dé pana. No, te va a dar mango, porque estás sembrando. Según la semilla, eso es lo que tú vas a cosechar. Si siembras actitudes negativas, actitudes malas, eso es lo que vas a cosechar. Tarde o temprano, eso es lo que vas a cosechar. A lo mejor sea mañana, pasado o después, eso es lo que vas a cosechar. Yo me acuerdo en una ocasión de una persona, y esto es una realidad. Una persona habló mal de su jefe, pasó un año, dijo unas palabras negativas sobre su jefe, y al año vino uno de los que oyó la palabra, se lo dijo al jefe, y el jefe lo recibió como si lo hubiese dicho al momento. Y por eso que dijo, lo votaron. ¿Qué pasó ahí? Lo que él sembró con sus labios, lo cosechó, aunque fue un año, lo cosechó. Y muchas de las cosas que nosotros verbalizamos y creemos que no va a pasar nada con eso, eso es una semilla. Cada palabra que usted dice es una semilla, buena o mala. Si usted es una persona que siempre está hablando negativo, su vida va a ser negativa todo el tiempo. Todo el tiempo. Usted va a ser un imán para todo lo negativo. Todo lo malo se le va a pegar. En cambio, si tu
lenguaje está conforme a lo que Dios enseña y a la bendición que Dios enseña, eso es lo que tú vas a cosechar. Amén. Entonces, hay otra creencia que es totalmente errónea. Yo podría decir que tiene mitad erróneo y mitad verdad. Pero no en la forma en que la gente lo piensa. La mayoría de los cristianos. Todo tiene un propósito de Dios. ¿Te has oído eso? Se enfermó alguien, ay, Dios debe tener un propósito. Eso es mentira. Dios nunca enferma a sus hijos. Las cosas que suceden o tienen un propósito de destruirte, y si son buenas, toda la buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Desciende del Padre de las luces, y ese es Dios. La enfermedad no viene de parte de Dios. No hay un relato en la Biblia donde diga que Dios, mejor dicho, que Jesús enfermó a alguien con un propósito. No lo hay. Usted puede leer el Nuevo Testamento y puede leer a los apóstoles, y no hay en ningún momento en que dice, y Dios enfermó a fulano para luego bendecirlo. ¿Ha oído usted que algunas veces yo veo que ponen memes de eso diciendo, si grande es tu prueba, grande será tu bendición? Esa es la mentira más estúpida que yo he oído. Si tu problema, mientras más grande que sea, más grande será tu bendición. Eso es mentira. Eso es mentira. Cuando tú piensas esas cosas, tú no usas tu fe. Tú dices, ay, algún día Dios va a hacer algo grande, porque mira lo que me está pasando. Y así mismo se lo enseñan a los cristianos. Si Dios ha permitido algo bien malo en ti, es porque quiere o alinear tu carácter, o procesarte, o probarte para purificarte. Es un número de cosas que no son escriturales, que son inventos de la gente para justificar lo malo que le sucede a la gente. Oh, hermano, si usted está pasando por ese problema es porque Dios tiene algo grande detrás de eso. Aguante ahí hasta que Dios haga algo. Aguante ahí con los brazos cruzados y no haga nada. Eso es lo que le enseñan a la mayoría de los cristianos. Y ellos lo creen y cantan hasta todas esas cosas. Dice bien, la Biblia te enseña bien claro que cuando habla de la soberanía de Dios no quiere decir que Él predestina o determina el control de todos los sucesos de la historia. La voluntad de Dios nunca ha sido hecha en totalidad en la tierra por los seres humanos. Nunca. Dios enviaba profetas, ¿y qué le hacían a los profetas? Los mataban. A los apóstoles a todos los mataron. ¿Usted cree que era la voluntad de Dios que los mataran? Ahora sí vamos a Deuteronomio 30. ¿Ya lo tienen ahí? Yo le dije que le dejaran el dedito ahí. 30:19. Déjame ver por ahí. Son las 12. 12. Ok. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú
y tu descendencia. Fíjate, dice, te pongo la vida y la muerte y te da la sugerencia, escoge la vida para qué. Yo no la voy a escoger por ti, tú tienes que escogerla. ¿Qué me deja dicho eso? Que yo soy el que determino si vivir en bendición o en maldición. Amén. Tú sabes que hay gente que muere antes de tiempo. Y la Biblia te lo enseña. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean ¿qué? Y si no los honras, tus días van a ser ¿qué? Acortados. ¿Quién decide? Dios. Nosotros. Hay gente que piensa que Dios tiene un día señalado en el cielo. Fulano de tal se va a morir. Dios puede saber el día en que tú te vas a morir. Pero no fue porque Él te lo escribió ahí. Porque Él te da la opción de alargar tus días y acortar tus días. Si usted se quiere morir ahora, se puede morir. ¿Sí o no? Hay gente que determina morirse. Hay gente que determina suicidarse. No es que Dios lo está suicidando, ellos determinan suicidarse, acabar con su vida. Pudieron haber vivido más, pero ellos decidieron, se dejaron engañar por el diablo, por la presión que el diablo le metió, por la depresión, y decidieron morirse. Yo voy a hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos de ustedes han pasado por un periodo de depresión fuerte? ¿No le ha venido la idea de morirse? ¿Sean sinceros? Decir, ay, ya estoy cansado. Si Señor, si me muriera ahora mismo. ¿Ah? Algunos son bien listos, dicen, si me muriera, me acuesto hoy y amanezco muerto mañana. Pero no que sea que me aplaste un camión ni esas cosas, ni una muerte trágica. Pero sí, ¿quién trajo esa idea a tu mente cuando estabas pasando por esa depresión? ¿No fue Dios? Dios vino a traer vida y vida en abundancia. Quien te quiere ver muerto es el diablo. Hello. En los sitios donde ahora mismo están matando a los cristianos, ¿usted cree que esa es la voluntad de Dios? ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás. Él es el que vino a matar, robar y destruir. Es decir, que todo lo que mata, roba y destruye viene de Él. Ahora, todo lo que da vida en abundancia viene de Jesús. Eso es bien fácil de entenderlo. Pero la religión le tupe las neuronas a la gente y le hace ver otra cosa, enseñándole todas estas boberías de que Dios tiene un propósito con todo. Si Dios ha permitido esa enfermedad es porque tiene un propósito. Yo he visto tanta gente esperando que Dios se glorifique y que lleve a cabo un propósito y todos se han muerto. ¿Cuál es el propósito? Que se muriera. ¿Cuántas personas usted no ha conocido que, yo no sé si usted ha conocido, pero yo he conocido muchas que han creído de esa manera? Por eso la gente se escandaliza. ¿Y por qué se murió fulano y sutano? Después que oraron tanto por él. Ah, yo no sabía lo que él creía. Vamos a averiguar qué es lo que él creía en su soledad. Porque hay gente que de frente te dan una apariencia de que tienen fe en Dios, pero cuando están solos se desean la muerte. ¿Ah? Hace poco se murió un cantante y todo el mundo atribuló. ¿Y por qué se murió? Porque profetizaron y dijeron un montón de cosas. Y cuando yo oí lo que el cantante decía, decía, claro que se tiene que morir. Porque estaba pensando de que eso era un proceso de Dios, que eso era una prueba de Dios, que Dios tenía un plan con eso. Pues se murió. Cuando tú crees que Dios tiene un plan con lo malo que te está sucediendo, tú no peleas en contra de eso. Tú dices, aquí estoy yo como Dios quiere, esperando de que Dios haga algo y Dios no va a hacer nada porque tú no estás usando tu fe para creer sus promesas. La sanidad es algo que ya Dios proveyó, eso lo tenemos que recibirlo nosotros. Dios no me va a sanar, ya me sanó. Ya Él llevó mis enfermedades. Ahora yo tengo que apoderarme de eso y no pensar que Dios tiene un propósito con eso. Que cuando uno piensa eso, ahí anula la fe. Y la palabra, y entonces los que creen sobre la soberanía, a Dios en su soberanía se lo quiso llevar. A otros dicen, Dios necesitaba un ángel. Dios, ningún ser.
Óigame, ningún ser humano se convierte en ángel. Nosotros somos una especie diferente. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Los ángeles no son creados a la imagen y semejanza de Dios. Ningún niño cuando muere se convierte en un angelito. Eso le satisface a la gente mentalmente, pero eso es una mentira. Ningún ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios se convierte en ángel después de la muerte. Lamento troncharte tu ilusión. Ay, el nenito se murió. Hay gente que piensa que si se muere un albañil era porque hacía falta pavimentar algo de las calles de oro. Si se murió un cantante porque Dios necesitaba un cantante o un músico. Hello. En el cielo hay una música hermosa y no es rap. ¿Ok? Ni es urbana. Es música celestial. Búsquese Jeremías 28, mejor dicho 21:8. Ay, se murió. Dios necesitaba un ángel en el cielo y por eso se llevó a fulanito. Eso le servirá de consuelo a la gente, pero eso no es verdad. Yo pudiera estar toda la tarde diciéndote el por qué muchas cosas suceden y Dios no tiene que ver nada con eso. En el mundo hay un montón, hay muchos lugares donde hay hambre. ¿Quién la causa? Dios, el hombre. En Venezuela hay mucha gente pasando hambre. ¿Es Dios? No, la política. En Cuba, igual. Mi esposa es cubana. Y ella vivió los primeros años eso, donde se hacía una cola para un pollo vivo. Y si el pollo ya te salía de las manos, te fastidiaba porque se le iban detrás. Y te daban una ración para el mes. Un paquetito de arroz, un paquetito de harina, y eso te tenía que durar el mes completo. ¿Sabes lo que es que el gobierno decida lo que tú quieres comer? ¿Y cuánto, sí? ¿Y cuánto te va a dar para que comas? Uno tiene que ser bien tonto para creer en un sistema así. Tiene que ser bien ignorante o tener mucha odio y rebeldía de ver a todo el mundo fastidiado. Porque el comunismo lo que hace es rico a los líderes y pobre a toda la ciudadanía. Déjame no meterme en política más pero esa es mi creencia, a mí no me importa lo que la gente pueda decir, cualquier cosa. Ok, cada cual tiene derecho a creer y a usar su inteligencia. Si hay algunos que no la quieren usar, ese es el problema de ellos. Ok, Jeremías 21:8. Dice, anuncia también al pueblo que yo, el Señor, digo. ¿Estamos? 18. No, 21:8. Perdón. ¿Qué dice la versión de ustedes? ¿Qué más? Ok, lo que pasa es que estoy leyendo otra versión. Me perdona. Pero está bien, dice lo mismo. En otras palabras, de otra manera, sí. Dice, anúnciate al pueblo que yo, el Señor, les doy a escoger. ¿Les doy a qué? Entre el camino de la vida y el camino de la muerte. Quiere decir que Dios nos da a escoger y todavía lo da a escoger. Dios ofrece vida eterna o condenación eterna. La gente es la que decide. Nadie puede decir que estoy aquí en el infierno porque Dios me trajo al infierno. Dios no envía a nadie al infierno. La gente va voluntariamente.
Dios no hizo el infierno para los seres humanos, lo hizo para el diablo y sus ángeles. Pero la gente también quiere acompañarlo, pues le dice, ¿te quiere acompañar al diablo? Pues también, vete, porque él no puede exigir que tú hagas tu voluntad. Génesis 2:16, vamos a terminar ya mismo, seguimos, vamos a dar la segunda parte sobre esto. Pero creo que lo que se ha dicho hasta ahora demuestra de que Dios no tiene el control de todas las cosas. En Génesis 2:16, cuando Dios habló con Adán, le dijo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres, ciertamente ¿qué? La bola estaba en la cancha ¿de quién? De Adán. Adán fue el que cedió y decidió morir, escoger lo que le producía muerte. El diablo lo engañó. El diablo les dijo, con que ese árbol es el que... Pues mira, sabe Dios que si tú comes de ese árbol serás como Dios. Ellos ya eran como Dios, a la imagen y semejanza de Dios. Y le dijo, conoceréis el bien y el mal. Quiere decir que ellos no conocían el mal. Eso fue lo que el diablo le trajo en bandeja de plata. Y ellos lo recibieron. Si ellos no hubiesen cedido, es como decir, si tú expones a un niño a cosas negativas, le estás dañando su mente. Mientras el niño viva separado de eso, tiene su mente bien. ¿Sí o no? Por eso hoy en día yo le estoy diciendo a ustedes que la música, la mayoría de la música urbana le hace daño a la juventud. Porque lo que le siembra es rebeldía, obscenidades. ¿Sí o no? Yo sé que la mayoría de ustedes no han oído esas canciones, pero hay algunas canciones de esas que eso es pura rebeldía. Vamos a portarnos mal. ¿Usted cree que eso es una buena influencia para nuestra juventud? Vamos a portarnos mal. A agredir a los policías. A blasfemar en contra de todas las autoridades. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Y vemos que Adán decidió, en vez de quedarse con su mente sana, conociendo solamente el bien, recibir un conocimiento que lo iba a destruir, le iba a causar la muerte, y ese es el conocimiento del mal. Y él fue por encima del consejo de Dios, violó la palabra de Dios, y la palabra dice que la muerte y la vida vinieron, mejor dicho, que la muerte reinó a causa del pecado de Adán. Búsquese Romanos un momentito y con esto voy a terminar. Romanos capítulo 5, verso 12 y 17. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Quiere decir que el pecado paga con muerte. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado que entró, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir que el que le dio entrada a la maldición, a la muerte, fue Adán. Si Adán no hubiese hecho lo que hizo, nosotros tuviésemos unos cuerpos glorificados y una vida eterna. Es más, yo creo que necesitaría Dios preparar otro planeta por tanta gente que hubiese aquí.
Es como le dije yo ahorita, mire, Dios nos ha dado la bendición, nos dio esta tierra y nos la puso en las manos. El hombre es quien la está destruyendo los mares, está contaminando los ríos, ¿sí o no? Acaparando la comida. Hay comida suficiente para mantener a todo ser humano. Pero quien causa la guerra y todas esas cosas es el hombre. El que causa el hambre es el hombre, el que contamina la tierra es el hombre. Por eso es que hay veces que salen muchos niños deformes y dicen, ay, porque Dios lo envió así. No. Por la contaminación que hay aquí en la tierra. Se está diciendo que el calentamiento global va a causar en pocos años una destrucción y una hambruna bien grande en toda la tierra. El hombre y los científicos lo están diciendo. Pero a los seres humanos no les importa. Siguen contaminando. Pues lo que están sembrando, eso cosecharán. ¿Sí o no? Ok, verso 17. ¿Estamos? Dice... Pues si por la transgresión de uno solo, ¿quién fue ese? ¿Reinó qué? Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Eso es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, luego vamos a ver varias escrituras donde destrozan esa enseñanza de soberanía de Dios, especialmente en los enfermos. Porque cuando se le enseña a los enfermos, Dios te sana si es su soberanía, le están diciendo si a Él le da la gana. Y eso no es lo que me enseña la Escritura. Hay un sinnúmero de escrituras donde Jesús le dijo a la gente, tu fe, no mi soberanía, no la soberanía de mi Padre, no la voluntad de mi Padre, tu fe te ha sanado. No le dijo, vas a ser sano porque mi soberanía es que seas sano. Aquel no, pero a ti sí. Eso no lo encuentras en la Escritura. Eso no aparece en la Escritura. Jesús nunca le dijo a un enfermo, vamos a orarle al Padre a ver si la soberanía del Padre que yo te sane. ¿Usted ve eso ahí? No lo encuentra. Eso lo encuentra en los libros de texto, eso lo encuentra en las predicaciones, pero no en la Escritura. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Dice que Él no hacía nada sino lo que veía hacer al Padre. No decía nada por su propia cuenta, sino lo que oía del Padre, eso hablaba. Jesús dijo, Él mismo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. Y Jesús nunca enfermó a nadie, con ningún propósito. ¿Y de dónde tanta gente se inventa? Dios permitió eso con un propósito. Eso es mentira. Esas son tradiciones de hombres que han pasado de generación en generación, que le ha hecho mucho daño a la iglesia. De gente religiosa que ni tan siquiera estudian bien las Escrituras. Amén. ¿Aprendieron algo en esta mañana? Pues seguiremos informando. Be blessed and be happy. I'm so glad to be here this morning. Rayos, ese falomita está bueno. Vamos a estar puestos de pie un momentito. Mire, esto que yo le estoy enseñando, esto en realidad nos trae una liberación bien tremenda y nos hace ver el carácter de Dios como debe ser. Lo peor que le puede suceder a un cristiano es pensar que Dios tiene un propósito con lo malo que le está pasando, porque llega el momento incluso que hasta se rebelan. Señor, pero ya está bueno.
Ya yo no aguanto más. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué me hiciste pasar por esto? Porque esa es otra cosa que le dicen, es que Dios te está pasando por eso para llevarte a un nuevo nivel. Te está procesando. Yo no encuentro eso en las Escrituras. Jesús nunca le dijo a alguien, esa enfermedad que tú tienes es un proceso de Dios. Eso es que Dios te está procesando para que tú cuando salgas de esa enfermedad seas un gigante espiritual. Eso no lo enseña la Escritura, eso lo enseñan y lo predican. Y aún le dicen a los cristianos, no insista que Dios está detrás de todo lo malo que te está pasando. Si Dios lo ha permitido, un propósito tiene con eso. Dios te ha traído esa prueba para purificarte como el oro y un sinnúmero de cosas fuera de contexto que le enseñan a la gente. Los otros días estaba oyendo una canción, Señor, purifícame, otra palabra que dicen, quebrántame, hazme una nueva criatura. Un cristiano cantando eso. Ya yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios no me tiene que quebrantar, ni ponerme una enfermedad, ni ponerme un problema para desarrollar mi carácter. Lo que me desarrolla mi carácter es el conocimiento de su voluntad que está plasmado aquí en esta Escritura. Amén. Cuando yo me someto a la palabra de Dios, mi carácter cambia. Mis actitudes cambian. Cuando soy obediente a su palabra. Dios no me tiene que poner una enfermedad. El sufrimiento no es la escuela de Dios. El sufrimiento de algunas veces nosotros somos los que lo causamos. Pero no es la escuela de Dios. Esta es la escuela de Dios. Aquí está su voluntad plasmada. Tú la lees, la obedeces o no la obedeces. Si la obedeces, tu vida cambiará. Y todo cristiano que acepta a Jesucristo como su Señor, instantáneamente es nacido de nuevo. Aunque todavía no haya cambiado su manera de vestir como algunos piensan. Sí, para nacer de nuevo tienes que cambiar tu manera de vestir, ponerte un moñito aquí. Eso no es lo que enseña la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de ¿quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Eso es algo que Dios hace. Tú tienes que saber que tú eres una nueva criatura. No puedes pensar que todavía eres un pecador. Vimos ahí que Dios nos hizo justos. Por la transgresión de uno vino el pecado, pero por la obediencia de otro Dios nos constituyó justos. Y todavía hay cristianos que no se atreven a decir que ellos son justos. Tú vas a algunas iglesias y tú dices, ¿cuántos aquí son pecadores? Y hasta el pastor te levanta la mano. Y yo digo, pues conviértase usted y toda la congregación. Porque se supone que usted diga, yo soy justo por los méritos de Cristo. Cristo me justificó. El que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros por medio de ese sacrificio nosotros fuimos justificados. Dios nos ve justo. Ahora, ¿cómo te ves tú? La iglesia necesita verse como Dios la ve para que pueda cambiar en muchas áreas de su vida. Si tú te crees pecador, tú siempre justificarás el pecado en tu vida. Dios sabe que somos débiles. ¿No hay dos personas así? Dios sabe que somos seres humanos, que somos débiles. Pues la palabra dice, diga el débil. En otras palabras, no crees esa mentalidad de que tienes que confesar todo lo contrario. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo soy más que vencedor. Amén. Vamos a darle un aplauso a Jesucristo y nos vemos. ¿Quién está aquí? Usted no sabe la liberación que trae esta enseñanza a mucha gente, que en realidad se da cuenta de que lo han engañado toda su vida. Amén.
¿Te has preguntado qué beneficio hay en ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? El pastor Pedro Cotto te recomienda leer su libro El Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Disponible en Amazon o escribiendo a nuestra dirección: La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960. Teléfono 787-786-9065.